Fernando Navarro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues mira, como acaba de nombrar la miastenia, se suele manifestar inicialmente por una caída de los párpados. O sea, aparece como un cansancio en la cara, te caen los párpados, y ahí se pone la miastenia como un cansancio muscular, y luego ya pues va más. Hay que diagnosticarla a tiempo. Una noticia esperanzadora es que parece ser que la vacuna que se está dando para el herpes puede ser un resultado muy bueno para la prevención del Alzheimer, porque cada vez se ve más la relación, que ya lo dije yo en su día, del virus del herpes con el Alzheimer. Y estoy esperando que del Parkinson también haya otro virus encargado del mismo, porque yo, y ya lo dije una vez, que había visto en el Parkinson, dice, no se contagia, pero sí que he visto familias o matrimonios que lo tiene uno y luego lo tiene el otro. Entonces, claro, o es algún alimento o es algún virus que pasa el RNA para que se produzca esa alteración, esa disfuncionalidad. Bien, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de viajes, porque es que lo hemos hecho ya alguna vez, el año pasado lo hicimos, pero es que es la época que la gente en la consulta viene a preguntar, me voy de viaje, me voy tal, y me voy a las Maldivas, me voy a Asia, me voy a Tanzania, en fin, puntos más raros del mundo, ¿no? Y efectivamente, pues hay que asesorarlos bien, como médico de medicina tropical, tienen que saber qué vacunas tienen que llevar, saber lo que tienen que llevar, que por supuesto en nuestra web desde luego hay consejos, en clinina.com hay consejos para el viajero, que eso es muy importante, sobre todo si estás fuera. Bueno, lo primero que tiene que hacer un viajero es hacerse un buen seguro. Eso lo dijimos aquí cuando estuvimos con el Travel Planner, que decía cómo había que hacer los viajes. Un buen seguro al sitio donde vayas por si te pasa algo, y que sea un seguro sustancioso, que no son caros, pero por si tienes una herida, te rompes un brazo o te pasa cualquier cosa, pues que te traigan. Eso para empezar. Luego, en segundo lugar, saber a qué país vas. Y a qué país vas me refiero no solo el clima, sino el clima, las enfermedades que hay, si hay alguna epidemia y la situación sociopolítica, muy importante. Luego saber qué medicamentos te puedes llevar, porque por ejemplo, advierto de aquí que hay muchos medicamentos que aquí a lo mejor son de toma, podríamos decir, no habitual, pero que llevan algún opioide, pero se puede, por ejemplo, voy a poner un nombre, el tramadol, que lleva paracetamol, y un derivado que es light, pero opioide, pues en muchos sitios no lo puedes llevar porque te podían acusar de tráfico de drogas. Con el pueden lío, marear, claro, con un lío, puede... claro. Entonces, y si tienes que llevar algo de eso, por supuesto, tienes que llevar un certificado del médico, sabiendo que tienes que llevar. Por siempre es bueno llevar una carta del médico, por ejemplo, si llevas insulina, etcétera, porque los medicamentos deben de ir contigo. No deben de ir en la maleta, no debes de facturarlos en la maleta, porque claro, si son de utilización personal y se pierde la maleta, pues te has quedado, por ejemplo, un diabético pues ha quedado colgado. A lo mejor allí no venden esa insulina y tienes que ir a un médico allí a ver qué insulina hay. Entonces es un lío. Luego tienen que ir a un centro de vacunación. Centro de vacunación que puede ser oficial o privado. Nosotros tenemos un centro de vacunación en la clínica. Nosotros tenemos prácticamente todas las vacunas, menos hay 2 o 3 que son de sanidad exterior, como es la fiebre amarilla, esa no la tenemos, o la rabia o el dengue hay que comprarla, pero la rabia no la tenemos. ¿Cuándo hay que ponerse la rabia? Solo personas que vayan a países tropicales, pero que vayan a estar con animales, es decir, gente que va a trabajar con animales, que en una no sé, un safari, que están con animales, o que van a ver, no sé, los monos, por ejemplo, y van a estar con ellos. Si no van a estar con animales, pues tampoco no es aconsejable, no es una vacuna aconsejable. Y otra que nos preguntan mucho es la de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es obligatoria en algunos países si vienes de sitios donde haya fiebre amarilla. Por ejemplo, si vas de España a un país, no. Pero a lo mejor hay que ver si vas a alguno de los de tránsito, si allí había fiebre amarilla, te pueden poner que la necesitas. Si te la has puesto alguna vez en la vida, sirve para siempre. Con lo cual, incluso en sanidad exterior o en un centro de vacunación podemos poner que tienes una exención y no necesitas nada más. Luego es aconsejable, sobre todo a los sitios de África o Asia, es aconsejable la difteria tétanos. Mucha gente, sobre todo si ha pasado más de 10 años.
Esa es la antitetánica. La antitetánica, sí. Normalmente todos estamos vacunados y todos tenemos de sobra anticuerpos contra el tétanos. Pero bueno, si hace más de 10 años y vas a un país de estos, pues si te haces alguna herida, etcétera, difteria, tétanos, luego el tifus. Al tifus hay 2 vacunas, una que es oral, que se llama Vivotif, y otra que es pinchada, Tifim. Cualquiera de las dos se puede poner. Luego, las personas que no están vacunadas, si van a un sitio que sea más o menos endémico, pues hepatitis B, desde luego, debe de estar vacunada la persona, y la hepatitis A. Pero normalmente casi todo el mundo está vacunado. Entonces, esas son, digamos, las vacunas principales que yo aconsejaría. No hacen falta muchas más. Y luego, en los sitios, sobre todo tanto de África como de Asia, donde hay paludismo, que el paludismo, en este caso la malaria, es la falciparum, la peligrosa, en esa tienen que llevar una medicación antipalúdica. Una medicación, por ejemplo, el Malarone, que lo tienen que tomar desde un día antes de irse al viaje hasta 7 días después. Siempre. Independientemente de que tú no tengas un día antes y 7 días después. Aparte de las prevenciones del paludismo. Pero eso sería lo fundamental, que lo llevaran durante ese tiempo. Si en ese tiempo que están en ese país tuvieran un brote palúdico, que se nota con fiebre muy alta o escalofrío, pues tendrían que tomarse 3 pastillas de golpe. Lo pone en el prospecto. Uh-huh. En América el paludismo que hay es malaria, es el Vivax, y entonces normalmente son más benignos y no suele hacer falta el llevar esa medicación. La vacuna del dengue no la he nombrado porque solo es útil en sitios donde realmente, si vas a un sitio donde hay una epidemia clara de dengue. Si no, normalmente con la prevención, igual que la malaria de los mosquitos, suele ser suficiente. ¿Y cuál es esa prevención? Pues utilizar mosquitera, llevar un buen repelente, que la mosquitera esté impregnada, ponerse por las tardes suéteres de manga larga, no ir con pantalón corto. Claro que la gente en verano, pues bueno, pantalón corto, manga corta, y por atrás los mosquitos pues lo achicharran, ¿no? Entonces eso es muy fundamental, ¿no? No bañarse en rías, sobre todo por la tarde, en rías o ríos por la tarde, porque ahí entonces las ratas orinan a esas horas y además entonces puede haber una serie de gusanos que se pueden meter por la piel. Entonces es aconsejable, no voy a nombrar las enfermedades que no es aconsejable, no digo que no pueda. Y luego en las playas, desde luego, no ir descalzo en las playas de esos países, por muy bonito que sea el resort que haya sido, hay que ir con zapatillas de estas que se pueden ir de baño, y si vas a tumbarte en la arena, con una buena toalla. ¿Por qué? Porque aunque tú la ves muy bonita, normalmente en estos países pues suele pasar ganado, hay animales silvestres, que aquí también está pasando un poco eso, Cada vez los jabalíes están llegando a las playas, hemos visto ya algunos casos. Entonces, claro, si hay animales silvestres, pues puede haber entonces una serie de parásitos en la arena que se te pueden introducir en el cuerpo. Entonces es útil que no lo hagas. Y luego debemos llevar un botiquín mínimo. ¿Y por qué un botiquín? Hombre, porque estás en un sitio lejos, no sabes qué te puede pasar. Puedes tener desde acidez, una diarrea, un dolor, una quemadura o una picadura. Entonces, por ejemplo, una pomada con corticoides, que nos va a servir. Cualquier pomada con cortisona, cualquiera, nos va a servir para una picadura, para una rozadura, para una escoriación. Nos va a servir para eso. Por supuesto, hemos dicho antes el protector solar, que el protector solar, el gorrito y las gafas es preceptivo, ¿no? Luego vamos a tener un antibiótico de amplio espectro. Fijaros que aquí los médicos somos muy reacios a no dar antibiótico. Claro. Pero bueno, hay que llevar en el botiquín uno, porque si estás en un país de estos tan raro, pues si tienes cualquier cosa que aquí no te daríamos antibiótico, por ejemplo, una diarrea, un dolor de muelas, tengo una fiebre que no sé de qué es, tengo una rozadura que parece que esté muy irritada, pues me tomo el antibiótico. Uno cada 8 horas, por ejemplo, pues amoxicilina o ampicilina. Es importante. Luego llevar loperamida. Loperamida es, por ejemplo, Fortasec. Claro, si tienes una diarrea, pues bueno, aquí te diría que nada, que la pasara, pero si estás de viaje, pues bueno, intenta pasarla, pero tómate algo para cortarla. Ese sería otro medicamento. Hablamos mucho del suero, o sea, hay que hidratarte. El suero pues lo podemos fabricar, ¿no? En un litro de agua, azúcar, le ponemos una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato, que en cualquier bar o en el hotel tienen, y ya tenemos hoy otra medicación para hidratarnos. Que tenemos Le voy a preguntar, porque otra vez ha dicho también fabricar el suero, pero ¿eso cómo sabe?
No, pues como el Aquarius, porque le pones un poquito de limón y ya sabe está. como el Aquarius. Le ponemos azúcar y sal. Sí, pero es que lleva azúcar. No, azúcar tú pones una cucharada o dos y a sal pones una cucharadita. O sea que no se nota realmente, no es un agua salada. Si tú pones una cucharadita de sal en un litro de agua, no se nota. Ahora si pones una cucharada de sal, es agua salada, no es lo útil. Más medicamentos, algún analgésico. Pues, por ejemplo, un paracetamol o un ibuprofeno. Hay que llevar algún analgésico por si te duele la cabeza, que te puede doler por una deshidratación, te puede doler por el cambio de estación, porque no has dormido bien, por la presión que había en el avión, o sea, por la insolación, te puede doler por muchas cosas, tienes que llevar un analgésico. A veces algún antialérgico, por si te pica algo o tienes una alergia, pero por lo demás, yo creo que con ese botiquín sería suficiente, sería suficiente. Solo personas que a lo mejor han tenido ataques de alergia muy fuerte, pues a lo mejor tienen que llevar alguna ampolla o algún corticoide más potente, pero normalmente con eso es suficiente. Entonces, si hay una diarrea, es hidratarnos, por ejemplo, y tomar un antibiótico. Que tenemos un dolor de muelas, un analgésico y un antibiótico. Que tenemos una quemadura porque nos hemos quemado accidentalmente, pues también sería conveniente el corticoide y a lo mejor hasta el antibiótico. Entonces, que aunque digamos aquí no lo haríamos así, pero si estamos en un sitio muy lejano, sí que debemos de tener esas precauciones. ¿La gente, por norma general, cree usted que es responsable y que hace eso? ¿Es previsora? Muchas veces, ahora cada vez más. No lo piensa. Ahora cada vez más, porque lo anunciamos, porque hacemos este programa, porque lo decimos, porque las agencias también se han mentalizado de que bueno, en algunos sitios... Claro, las agencias a veces tienen miedo de decir, oiga, es que... Porque la gente dice, ay, pues si no voy. Claro, se asusta, pero... Claro, peligroso no es. Lo que pasa es que tienes que tener una serie de precauciones. Que ya lo he dicho, pues no ir descalzo por la playa, llevar una serie de medicamentos y luego tomarte, por ejemplo, si vas a un sitio con paludismo, pues evidentemente dormir con una mosquitera, ponerte el repelente y bueno. Se oye también no beber agua del grifo por según supuesto. dónde, ¿no? No, agua del grifo Siempre. no debes de beber en estos viajes nunca. O sea, siempre agua embotellada. En el peor de los casos, la hierves con una infusión o algo para que. Y luego otra cosa muy interesante es que te tienes que lavar los dientes con el agua caliente del hotel. ¿Y por qué? Porque el agua potable a lo mejor tiene algún parásito. Vamos a suponer que estás en África y sin embargo el agua caliente que ha pasado por el termo se los ha cargado porque los ha esterilizado. Aunque sean 70 o 80 grados, está allí mucho rato y esa agua está esterilizada, entonces tú puedes ponerla en contacto con la boca que irá mucho mejor. Si tienes una acidez, por ejemplo, cosa que puede ocurrir por las comidas de esos sitios, no hace falta llevarse ni omeprazol ni antiácidos, porque en todos los hoteles tienen bicarbonato. Entonces aquí no te lo daríamos, pero dices, oiga, un vasito con un poquito de bicarbonato y entonces se te va la acidez. Y luego, pues cuando vuelves al sitio, pues desde luego si notas cualquier alteración o fiebre, etcétera, pues acudir al médico. Normalmente puede haber también lo que se llama la diarrea del viajero o la fiebre del viajero, y es decir, que cuando cambiamos de sitio hay una serie de virus y de bacterias que no son los habituales y nos puede dar un poquito pero no suele ser una fiebre alta, suele ser, o ni siquiera suele ser una diarrea de un día, no tiene más importancia y podemos pasar el viaje con toda tranquilidad. Y luego, consejos, no acercarse nunca a animales. Es decir, lo que hacemos aquí, yo tengo perro, pero no en un país que no conoces, no hay que acercarse a acariciar ni perros, ni gatos, ni nada por el estilo. No, pobrecitos. Porque te pueden dar un bocado y entonces ahí sí que es un disgusto porque a lo mejor no están vacunados de la rabia, etcétera, etcétera. Entonces, los animales en esos sitios hay que verlos de lejos, que están muy bien, y no los tenemos que molestar. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. ¿Algún consejo más? Nada, que de luego que el consejo podría ser que como en casa en ningún sitio y que no se vaya la gente tan lejos. No, pueden irse, no ya sé que ese a usted no le gusta. No es preciso que hagan viajes tan raros, pero que sepan dónde van y luego que se asesoren bien, que se vacunen, se tienen que vacunar y que consulten al médico, y para eso estamos los médicos. Aquí tenemos unas playas magníficas. Preciosas. Y yo diría que España es de lo más bonito y es el sitio paradisiaco, y si vamos a las islas o vamos hacia Javea, todos estos sitios son preciosos. La Comunidad Valenciana tiene unas playas cristalinas que ya quisieran muchos, pero bueno, uno quiere a veces viajar e ir al sitio donde lo que no tiene. Bueno, pero tienen que asesorarse bien y tomar algunas precauciones como las que he dicho, y podemos decir más, y consultar siempre. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene. Nos vemos, muy bien.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Cli-ni-nav.